Ungido de Dios, colocado en el centro del misterio. Colosenses 1:27. Ese lo hemos leído anteriormente. Como miembros de su cuerpo, recibían vida y esperanza el día cuando la compartirían. Como miembros de su cuerpo recibirían vida y esperaban el día cuando la compartirían en plenitud de su gloria. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En vista de que la congregación había recibido a Cristo como Señor, Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 2:6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Hemos visto que la congregación ya había recibido a Jesucristo como Señor al haber aceptado el Evangelio de manos de Epafras. Deberían conducir sus vidas como aquellos que se habían unido a Cristo en su mente y en su resurrección. Al vivir bajo su señorío, deberían estar llenos de agradecimiento a Dios por sus acciones poderosas. El cuadro que nos llega es el de una congregación obediente al Evangelio apostólico y por quien Pablo podía agradecer sinceramente. Vamos a leer Colosenses 1 del 4 al 6. Pues hemos oído hablar de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Al 6. Pablo sabía de su amor en el Espíritu, Colosenses 1:8. El cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Se gozaba con su disponibilidad para aprender acerca de la vida cristiana y se gozaba de su estabilidad en Cristo, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Entonces podemos ver la iglesia de Colosa. Tenía buenos fundamentos, buenas bases, una estabilidad. Gozaban de una vida cristiana, de una estabilidad en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el contexto de Colosa como tal, no tanto de la iglesia, sino de la ciudad. Colosa era una ciudad en Frígida, en la provincia romana de Asia, parte de Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, del 1 al 3. La ciudad se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía el río Meander. El valle Lico se encontraba en Colosas, a una anchura de unos 3,2 kilómetros, y el monte Cadmo, y se levantaba a más de 2.400 metros sobre esta ciudad. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes, Asuero en Ester 1:1, marchaba a través de la región. La lana negra y los teñidos hechos de los depósitos de tiza, que se encontraban en el área. Eran productos importantes. Además, la ciudad estaba situada en una unión de las principales rutas del comercio del norte a sur y de este a oeste. No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana a la Odisea, y de esta manera daba vueltas a Colosa y la llevó a su declive, y a que las ciudades vecinas como la Odisea y Herápolis prosperaban. En este contexto veamos que Colosas era una ciudad prominente en un momento, en cuanto a la industria, en cuanto a
a los recursos, el teñido de pieles, de lana, pero digamos, como para hacer un ejemplo, supongamos que hay una vía donde transitaba la gente, sin embargo, al hacer una autopista, pues ya todo se desvía hacia la autopista y esta ciudad quedó como en el olvido, como ya no era el centro que antes solía ser. Entonces, esto nos da más o menos como una panorámica de cómo se encontraba Colosas en la actualidad. Aunque la población de Colosa era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba en los días de Antíoco el Grande, 223 al 187 a.C. La población mezclada de Colosas de judíos y gentiles se manifestaba a la misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que le plagaba, la cual contenía elementos tanto del legalismo judío como el misticismo pagano. Entonces no es que hubo una mezcla entre judíos y colosos en cuanto a que ellos se unieron y procrearon hijos, no, sino que la iglesia estaba población de judíos y población de gentiles, y pues las mismas traían sus tradiciones. Recordemos que los judíos pues traían las tradiciones judías, o perdón, el pueblo que vivía en Colosas, digamos, los judíos pues traían sus tradiciones judías, mientras que los gentiles pues el misticismo. Los dos llegaron a la iglesia y digamos que había como una mezcla allí. Como ya lo hablamos, la iglesia en Colosa comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, Hechos 19, el cual duró casi 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí. Lo vemos en Colosenses 2:1. Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Sino Epafras, Colosenses 1 del 5 al 7. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también ustedes, desde el día que oyeron y cumplieron la gracia de Dios en verdad. Quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Coloso cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia colosense fuera unida, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. Entonces vemos que, bueno, sí, ahorita sí hay corriente judía, hay corriente, pero como también había el misticismo de la parte gentil, entonces empezó una herejía que era el gnosticismo. No sé si alguno de ustedes ha estado involucrado en el gnosticismo o ha tenido a alguien. El gnosticismo es el conocimiento, el saber, el querer que la conciencia sepa más que la razón. O sea, el gnosticismo es digamos, no es ciencia, sino como un estudio que entre más conocimiento usted tenga, es el grado de salvación que usted va a tener. No sé si ustedes hicieron religiones comparadas. Si alguno le tuvo que hablar del gnosticismo, es muy bueno, aunque al principio es muy abierto, después se cierra en un libro. Y al fin y al cabo, porque eso van subiendo de grados, el último grado, que es como el último libro que se conoce, al fin es el propio Satanás. Y aunque la gente cree que es Dios, ya cuando usted se entra a lo profundo, como un sistema como los Illuminates que van, o los mismos masones que son cerrados, ellos también son así. El conocimiento va por escalas, pero entre usted más conozca, como que más salvo es. Voy a describir más o menos el gnosticismo. Es un conjunto de corrientes filosófico-religiosas, sincréticas, que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, alrededor de los siglos II y IV después de Cristo, caracterizados por la búsqueda de la salvación a través de la gnosis,
o conocimiento intuitivo y secreto de lo divino, en lugar de la fe. Defiende un dualismo radical, el espíritu divino y bueno, mientras que el mundo material es imperfecto o maligno, creado por un Dios inferior, llamado Demiurgo. Entonces vemos más o menos el